Hay algo que me llama mucho la atención cada vez que hay un evento relacionado con discapacidad. Inmediatamente aparecen palabras como inclusión, superación e inspiración. Pero casi nunca nos preguntamos algo importante. La inclusión dura solamente mientras dure el evento. Porque cuando se apagan las cámaras y terminan los discursos, muchas personas con discapacidad regresan a una realidad llena de barreras. Y de eso quiero hablar hoy. Porque una sociedad incluyente no se mide solamente por torneos, fotografías o publicaciones bonitas. Se mide por cómo viven las personas con discapacidad todos los días. Bienvenidos a Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. Cuando la discapacidad se vuelve noticia, solo por momentos. Y esto pasa muchísimo. Las personas con discapacidad pareciera que solamente existimos públicamente en ciertos momentos específicos. Cuando hay una carrera, cuando hay un torneo, cuando es el Día Internacional de la Discapacidad, cuando hay entrega de apoyos, cuando una institución necesita verse sensible. Ahí sí aparecen cámaras, ahí sí aparecen publicaciones, ahí sí aparecen discursos hablando de inclusión. Pero fuera de eso, de esos momentos, el tema vuelve a desaparecer y honestamente eso genera una sensación rara, como si la inclusión fuera algo temporal, como si las personas con discapacidad solamente fuéramos visibles cuando el tema sirve para una fotografía o una campaña institucional. Porque la realidad diaria casi nunca aparece en las publicaciones. No salen las banquetas destruidas, no salen los edificios inaccesibles, no salen las escuelas que siguen sin condiciones adecuadas, no salen las personas que pasan años buscando empleo y encontrando puertas cerradas. Y eso es algo que deberíamos de empezar a discutir más. Porque la inclusión no puede depender de fechas especiales. La inclusión debería de existir incluso cuando no hay cámaras. El deporte adaptado y todo lo que la gente no ve. Ahora, tampoco quiero que se malinterprete este tema. El deporte adaptado es importantísimo, muchísimo. Y quienes practican deporte viviendo con una discapacidad saben perfectamente el nivel de esfuerzo físico, emocional y económico que muchas veces implica. Porque la mayoría de la gente solamente ve la competencia, ven la medalla, ven el uniforme, ven el evento, pero no ven todo lo que existe detrás, no ven las veces que un atleta tuvo que enfrentar sin recursos suficientes, no ven a las familias haciendo sacrificios enormes para apoyar, no ven las rifas, las cooperaciones, los gastos médicos, los traslados difíciles o el desgaste físico constante. Y aún así, ahí están, compitiendo, representando ciudades, estados y hasta el país. Eso merece muchísimo respeto. Pero aquí viene algo importante. No deberíamos de admirar solamente la capacidad de resistencia de los deportistas con discapacidad. También deberíamos de preguntarnos por qué han tenido que resistir tanto. Porque muchas veces sobreviven más por voluntad propia que por apoyo estructural real. Y eso ya no es inspiración. Eso también habla de abandono. La sociedad ama las historias de superación. Hay algo que la sociedad consume muchísimo, las historias de superación. Y sí, claro que existen historias impresionantes, pero a veces siento que la gente se enamora tanto de esas historias que terminan olvidando el problema de fondo. Porque cuando ven a una persona con discapacidad triunfar, inmediatamente dicen, si él pudo, pues cualquiera puede. Y honestamente,
Esa frase muchas veces es injusta porque invisibiliza las barreras reales. No todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen apoyo familiar, no todos tienen acceso a rehabilitación, no todos tienen recursos económicos. Y aún así se sigue usando el discurso de échale ganas, como si fuera suficiente. Eso termina siendo peligroso porque romantiza el sufrimiento, hace parecer que el problema se resuelve únicamente con una actitud positiva. Cuando en realidad también hacen falta políticas públicas, accesibilidad, apoyos reales y oportunidades. La resiliencia no debería convertirse en excusas para que el sistema siga igual. Y eso casi nunca se dice. La inclusión de apariencia, hay instituciones que ya entendieron algo. Hablar de inclusión genera buena imagen y eso es verdad. Una fotografía con personas con discapacidad hace que cualquier evento se vea humano, sensible y empático. Pero la inclusión verdadera no se construye con publicaciones, se construye con acciones constantes, porque cualquiera puede organizar un evento de un día. Lo difícil es mantener el apoyo permanente. Lo difícil es garantizar accesibilidad real. Lo difícil es incluir a personas con discapacidad en espacios donde normalmente nunca son tomadas en cuenta. Y ahí es donde muchas veces las cosas se caen. Porque la inclusión de apariencias es cómoda. La inclusión real incomoda. La inclusión real exige cambios, exige presupuesto, exige escuchar críticas, exige reconocer errores, exige participación. Y eso ya no siempre gusta tanto. ¿Quién está tomando las decisiones? Esta parte también es importante. Muchas veces las decisiones relacionadas con la discapacidad se toman sin personas con discapacidad presentes. Y eso es absurdamente común. Se diseñan campañas para ellos, eventos para ellos, programas para ellos, pero pocas veces se escucha realmente a quienes viven esas barreras todos los días. Y eso termina provocando errores enormes, porque nadie entiende mejor la accesibilidad que quien diariamente batalla con la falta de ella. Nadie entiende mejor el transporte inaccesible quien depende de él. Nadie entiende mejor la exclusión que quien ha vivido años sintiéndose invisible. Por eso, la inclusión no puede construirse desde oficinas alejadas de la realidad. Necesita experiencia humana, necesita escuchar, necesita participación verdadera. Porque si no, terminamos creando proyectos que se ven bien en papel, pero que no funcionan en la vida real. El cansancio de tener que agradecer todo. Hay algo emocionalmente pesado en todo esto, y es sentir que siempre tienes que agradecer lo mínimo. Como si cualquier derecho básico fuera un favor enorme. Y eso pasa muchísimo cuando ponen una rampa, cuando organizan un evento, cuando existe un apoyo mínimo, inmediatamente aparece que las personas con discapacidad tienen que mostrarse eternamente agradecidas. Y claro, valorar los esfuerzos es importante, pero tampoco podemos normalizar que los derechos se sientan como regalos. La accesibilidad no es caridad, la inclusión no es un acto de bondad. La dignidad no debería de depender de la buena voluntad política. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir confundiendo inclusión con asistencialismo. La diferencia entre visibilidad y cambio real. Hoy vivimos en tiempos donde todo se publica, todo se presume y pareciera que si algo aparece en redes sociales, automáticamente ya significa progreso. Pero no siempre es así. La visibilidad no necesariamente significa transformación. Puedes llenar internet de discursos sobre inclusión,
y seguir teniendo ciudades inaccesibles. Puedes organizar eventos enormes y seguir excluyendo personas en la vida diaria. Puedes hablar muchísimo sobre empatía y seguir sin escuchar verdaderamente a quienes viven la discapacidad. Por eso, por eso es importante entender algo. El cambio real casi nunca es tan vistoso. A veces el verdadero avance ocurre en cosas simples, una banqueta funcional, un transporte accesible, una escuela incluyente, una oportunidad laboral. Eso, eso cambia vidas más que 100 discursos. Pero esas cosas no siempre reciben aplausos, porque no son tan fotografiables. El peligro de acostumbrarnos a lo mínimo. Y aquí hay algo que todavía es más delicado. Muchas veces como sociedad nos acostumbramos a celebrar lo mínimo. Vemos algo básico y lo tratamos como si fuera extraordinario. Y eso termina bajando nuestras expectativas. Porque si cada pequeño avance se presenta como un logro gigantesco, dejamos de exigir cambios más profundos. Nos conformamos rápido y eso es peligroso. Porque la inclusión verdadera, todavía está muy lejos en muchos lugares. Todavía existen personas con discapacidad que no pueden salir tranquilamente de su casa. Todavía existen escuelas sin accesibilidad. Todavía existen empresas que no contratan. Todavía existen espacios públicos imposibles de recorrer. Entonces, sí hay que reconocer avances, pero también hay que tener la honestidad de aceptar todo lo que nos sigue faltando. Yo sí creo que el deporte adaptado merece reconocimiento. Claro, claro que sí. Merece, merece espacios dignos, merece presupuesto, merece apoyo constante, merece difusión. Pero las personas con discapacidad merecen algo todavía más importante. Merecen dejar de ser visibles solamente cuando hay eventos especiales. Porque la inclusión no debería de sentirse extraordinaria, debería de sentirse normal, natural, cotidiana. El día que una persona con discapacidad pueda moverse libremente por su ciudad sin estar planeando cada obstáculo, ahí, ahí habrá inclusión. El día que ya no tenga que demostrar el doble para recibir una oportunidad, ahí habrá inclusión. El día que las personas con discapacidad participen en decisiones importantes y no solamente en fotografías institucionales, ahí habrá inclusión verdadera. Mientras tanto, seguiremos viendo publicaciones bonitas, hablando de empatía en ciudades que todavía siguen llenas de barreras y que quizás esa es la parte más incómoda de todo esto, que muchas veces la sociedad está más interesada en parecer incluyente que en transformarse realmente. Gracias por acompañarme en este episodio de Hablemos de Inclusión con el Potro. Yo soy el Potro y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.